Bueno, vamos a esperar un ratito a ver que se vaya uniendo la gente. Que vayan empezando las notificaciones. Ahí estamos. A ver, que se vaya uniendo la gente. Bueno, acá estamos. ¿Cuántos somos? Lu, no te veo. Ahí está. ¿No se ve? Ah, ahí se ve. Sí. Genial. Se ve perfecto. Sí. Bueno, vamos a esperar que se vaya uniendo la gente. Como sabemos, hoy vamos a empezar con el ciclo de entrevistas en AFIPIA para todos los pacientes que siempre están preguntando. Van a poder preguntar hoy en vivo. Vamos a esperar que se vayan uniendo porque son poquitos. Vamos a esperar un ratito. Bueno, ahí ya vamos un poquito más. Vamos a esperar unos 5 minutitos a ver cuánta gente está uniendo. Vos, Lu, si querés ir presentándote, vos la tenés más clara con esta. Bueno, para más o menos arrancar y comentar, contextualizar un poquito lo que es esta charla, es en el marco del ciclo AFIPIA 2021, experto. En este caso va a ser un espacio de intercambio entre médicos, profesionales de la salud, pacientes, y bueno, va a ser una charla en la que se puedan disipar todas las dudas acerca de la patología, acerca de las patologías que conforman, que estamos todos en el mismo grupo. Aquí los pacientes van a poder realizar todas las dudas y consultas que quieran. Ya lo han hecho en las publicaciones anteriores, en los flyers que fuimos publicando. En este caso y en esta oportunidad queremos agradecer muchísimo a Fabián Caro. Fabián Caro es médico y bueno, es jefe de unidad de neumonología, coordinador del grupo multidisciplinario especializado en enfermedades pulmonares intersticiales, EPID, del Hospital María Ferrer en Argentina. Fabián Caro, exdirector del Departamento de EPID de la Sociedad Latinoamericana del Tórax, ALAT, y médico especialista en enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Queremos agradecerte muchísimo por estar presente en esta charla, en este ciclo, y estrenar este ciclo 2021 de charla con entrevista al experto. Muchas gracias, Fabián. No, gracias a vos, Lucía. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a ustedes, que son las protagonistas, Vanessa, a vos, Lucía, y a Germán, que está detrás de cámara y que está haciendo todo el apoyo operativo, y sobre todo a toda la gente de AFIPIA, que son los verdaderos protagonistas, como siempre decimos, de todo este espectáculo. Y no quiero dejar de mencionar a Jorge Yomi, que él fundó esto y que realmente ustedes están haciendo mucho a continuación de su trabajo. Así que bueno, el agradecido soy yo, de verdad. Así que no tiene más que preguntarme, acá vengo como persona, no como todo ese currículum, a contestar todo lo que me pregunten. Genial, genial. Bueno, les voy comentando un poquito que este es un ciclo nuevo que vamos a tener en AFIPIA. Queremos innovar un poco y acercarnos más a los pacientes para que tengan mayor cantidad de información, porque la realidad es que como nuestra enfermedad, ustedes ya lo saben, es una enfermedad que no es muy conocida, es una enfermedad poco frecuente, de la que no tenemos mucha cantidad de especialistas. Muchos tienen muchísima cantidad de preguntas, muchísima cantidad de información que no pueden conseguir, y a través de este ciclo de entrevistas a todos los expertos y de otras jornadas que estamos realizando, la idea es que tengan un mayor espectro y una mayor información para que la enfermedad sea cursada de una manera más acompañada y demás. Por lo que veo ya tenemos algunas preguntas, estamos reuniendo un poquito más de gente, así que si quieren empezar, yo creo que ya podríamos estar empezando por lo menos con un poquito de la introducción. Lucía Salto es nuestra secretaria en la nueva comisión directiva, yo soy Vanessa Brizuela, la nueva presidente, y bueno, el doctor Fabián Caro, que es especialista en enfermedades pulmonares intersticiales, trabaja en el Hospital María Ferrer,
fue médico de mi mamá, así que lo conozco personalmente, yo sé que es una gran persona y que acompaña a sus pacientes en todo el camino, y hay muchísima gente que lo tiene de referente y también de doctor dentro de la asociación, así que yo sé que va a ser un placer para todos escucharte. Así que si querés arrancar, Lu, con alguna pregunta, yo creo que ya estamos en condiciones de iniciar. A mí me parece que una de las preguntas como iniciales, recién lo hablábamos detrás de cámara, tiene un poco que ver con estas diferencias y similitudes entre las enfermedades pulmonares, intersticiales. Es muy importante, me parece, marcar lo que es la diferencia entre la fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial y fibrosis pulmonar idiopática. Doctor Fabián, ¿cuáles son esas diferencias entre esas tres patologías? Bien, Lucía, como buena periodista te estudiaste todo. A ver, es una pregunta, creo que lo que hay que resolverle al paciente en la primera consulta como subespecialista. O sea, es que eso es muy común porque no solo los pacientes tienen una confusión con esas terminologías, sino los médicos, lo cual es más grave porque eso es lo que conlleva a un diagnóstico errado inicial. A ver, voy a tratar de explicarlo de una forma muy sencilla. En realidad, el término correcto para usarse es enfermedad pulmonar intersticial. Enfermedad pulmonar intersticial. Las enfermedades pulmonares intersticiales son un grupo de enfermedades, son más de 200 diferentes, que están ocasionadas por diversas causas. Hay causas porque inhalás sustancias orgánicas, como puede ser gente que tiene palomas o hongos en la humedad en las paredes de la casa, y eso se llama neumonitis por hipersensibilidad. Hay causas secundarias a enfermedades reumatológicas que afectan el pulmón, como la artritis reumatoidea, la esclerodermia, el síndrome de Sjögren, el lupus, las miopatías, etc. Y hay un grupo que se le llama idiopáticas, que en realidad idiopática significa sin una causa aparente. En realidad no deja de ser un error médico porque todavía no le encontramos una causa y tiene un montón de factores. Ahora, como vos bien dijiste, la gente la conoce como fibrosis pulmonar. Cuando una persona te dice, tengo fibrosis pulmonar, en realidad lo que te está queriendo decir es, tengo una enfermedad pulmonar intersticial, que tiene como característica la fibrosis. El problema es que no todas las enfermedades pulmonares intersticiales son predominantemente fibrosantes. Entonces ahí es donde entra la confusión. Cuando un paciente viene y me dice, hola, ¿qué tal, Fabián? Vengo porque me manda mi médico porque tengo fibrosis pulmonar. Y yo lo primero que le pregunto es, a ver, ¿a usted le dijeron fibrosis pulmonar o fibrosis pulmonar idiopática? Si le dijeron fibrosis pulmonar idiopática es una de esas 200 enfermedades intersticiales. Si le dijeron fibrosis pulmonar, le explico, mire, hay 200 causas diferentes y en realidad se le llama enfermedad pulmonar intersticial. Y lo que tenemos que hacer es encontrarle la causa. Pero lo que no hay que hacer es hablar todo por igual, porque si no, todo parece fibrosis pulmonar y se confunde con una de ellas, de las 200, que se llama fibrosis pulmonar idiopática. Lo importante es que todas tienen un tratamiento diferente, con lo cual ahí está el mayor problema, porque si vos le llamás fibrosis pulmonar, yo siempre a los médicos les digo, fibrosis pulmonar no existe, no es nada fibrosis pulmonar. Es como decir, tengo fiebre. En realidad usted tiene una enfermedad intersticial y tenemos que encontrar la causa. Una de ellas, si no encontramos ninguna causa, se llama fibrosis pulmonar idiopática, que se da mayormente en hombres, fumadores, más de 60 años, tiene ciertos condimentos en la tomografía, etcétera, pero por condición no tiene causa y hay que descartar todas las 200 causas. ¿Se entendió más o menos? Sí, completamente. Sí. Bueno, hablando un poco del tratamiento para las distintas patologías, en este caso, para los síntomas de la fibrosis pulmonar idiopática, ¿qué tipo de tratamientos se aplican? ¿Cuáles son los más convenientes en este caso? ¿Esto es en función al paciente también? ¿Cómo se da el tratamiento a la FPI? Bien, bueno, ahí fíjate que vos ya hablás con terminología adecuada, dijiste fibrosis pulmonar idiopática. Entonces yo te contesto para aquellos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, que es una de las 200 enfermedades intersticiales.
La fibrosis, por supuesto que a veces se combinan los tratamientos, o sea, lo mismo que voy a decir para ahora se aplica a otras, pero no necesariamente. Digo por si alguien se siente tocado y tiene otra cosa, que puede ser también. La fibrosis pulmonar idiopática tiene un tratamiento farmacológico de medicamentos, pero también no hay que dejar de mencionar, que esto en AFIPIA siempre se menciona, es muy importante, el aspecto físico de la rehabilitación pulmonar, de la tolerancia al ejercicio y el aspecto psicológico, no es menor. Entonces yo siempre digo a mis pacientes, nosotros le vamos a hacer un tratamiento triple, medicamentos, terapia de rehabilitación pulmonar y terapia psicológica en el Hospital Ferrer, que bueno, tenemos todo un grupo especializado y de diferentes especialidades, bueno, Vanessa lo sabe, tenemos grupos de psicólogos especialistas en enfermedades intersticiales, grupos de kinesiólogos especialistas en enfermedades intersticiales, nutricionistas especialistas en enfermedades intersticiales, etcétera, etcétera. Entonces, el paciente no es un pulmón que camina, son personas que tienen enfermedades pulmonares. Entonces, hay que abordar todo, porque si no todo se centra en Fabián, me dieron nintedanib, pirfenidona, pero te estás olvidando cosas que son a veces más importantes. La rehabilitación, estar bien psíquicamente, tener contención médica y contención familiar, eso es fundamental, sobre todo ahora en pandemia, ¿no? O sea que medicamentos, psicología y rehabilitación son los 3 pilares esenciales. Y dentro de medicamentos, para fibrosis pulmonar idiopática, hay 2 medicamentos aprobados en el mundo, que son conocidos por ustedes, la pirfenidona y el nintedanib, que no es uno mejor que otro, eso te adelanto una pregunta, sino que son diferentes, tienen diferentes perfiles y hay que adecuar a cada paciente cada tratamiento. Entiendo. Si te parece, Lu, podríamos ir con una de las preguntas que nos han dejado en la publicación que hicimos, que venimos haciendo sobre el ciclo de entrevistas al experto, de una paciente que se llama Elena Ferreira, que casualmente es paciente tuya, Fabián, del Hospital Ferrer, y lo que nos pregunta es, ¿en qué medida la medicación detiene el avance y qué otras cosas debería hacer aparte de caminar para ayudar? Creo que tiene que ver un poquito con este tema. Mirá, justamente, a ver, sí, por suerte, por ahora me acuerdo de todos los pacientes, por ahora. No sé cuánto tiempo más, pero por ahora me acuerdo de todos. Elena, que creo que también se llama Luisa, es una paciente que le mando un saludo si está acá, que justamente vino con un diagnóstico de fibrosis pulmonar y encontramos que tenía un anticuerpo positivo que se relaciona con artritis reumatoidea. Y la hicimos evaluar por todo un equipo especializado en este punto. Y decidimos darle un tratamiento antifibrótico porque lo que predominaba era la fibrosis, pero no tiene fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, cada caso, Elena, es diferente. En el caso de Elena, lo que espero es que su enfermedad se detenga, que es lo que ocurrió. Incluso hay casos muy poco frecuentes que mejoran llamativamente, porque eso no ocurre en la fibrosis pulmonar idiopática habitualmente. Pero en el caso de ella, mi objetivo es detener la progresión de la enfermedad y que se muera de muy viejita. Ese es mi objetivo. O sea, cada paciente con cada objetivo. El caso de ella es muy particular. En el caso de una fibrosis pulmonar idiopática, el objetivo del tratamiento es detener, en el mejor de los casos, o enlentecer lo más que se pueda la declinación funcional. Y eso no es solo con medicamento, es con medicamento para la fibrosis, es con medicamento para el reflujo, es con rehabilitación, es con psicología, es con un paciente activo, es con una familia continente, como dije anteriormente. Perfecto. Hablando en particular sobre la fibrosis pulmonar idiopática, que recién estábamos charlando sobre eso, se me viene a la mente una pregunta de, no sé, a futuro, si se quiere, alguna especie de premonición que tengas al respecto de cómo ves el futuro en el tratamiento de la FPI, o sea, ¿qué ves de acá a mucho tiempo al respecto de cómo tratarla? Bien, es una buenísima pregunta. Primero te voy a responder algo filosófico. En realidad en medicina justamente tratamos de no basarnos en premoniciones, porque las premoniciones pueden fallar, o sea, nosotros tratamos de tener un pensamiento científico. Yo te puedo responder con algo muy concreto, no con una premonición.
Nosotros, que ahora está muy de moda por la pandemia, que se estudió de los ensayos clínicos con las vacunas que van pasando de fase, que se aprobaron en animales, después en humanos sanos, después en humanos enfermos. Cuando vos probás un medicamento, tiene que pasar diferentes fases, que son la fase 1, 2, 3, y cuando sale al mercado, la fase 4. Hay por lo menos 2 tratamientos que se están estudiando ya en fase 3, o sea que están muy avanzados y esperamos, bueno, ahora se retrasó un poco con la pandemia, pero año que viene o año 2023 tener novedades, que son fármacos mucho más dirigidos para la fibrosis pulmonar idiopática, y lo mismo ocurre en otras enfermedades intersticiales. Fíjense que antes el nintedanib y la pirfenidona solamente se podían usar exclusivamente en la fibrosis pulmonar idiopática, y desde el año pasado hay aprobación incluso en Argentina para el uso de nintedanib en otras enfermedades no fibrosis pulmonar idiopática, como la esclerosis sistémica o esclerodermia, y otras enfermedades que se comportan similar a la fibrosis pulmonar idiopática, que le llamamos enfermedades fibrosantes progresivas, que pueden ser secundarias a artritis reumatoidea, a la inhalación de un antígeno, un montón de aspectos. Entonces, como que se avanzó mucho en la ciencia. Estoy seguro, no es que dudo, estoy casi seguro, diría, para dejar un margen de duda, que en un futuro el nintedanib y la pirfenidona, y yo siempre lo digo en mis charlas a médicos, la pirfenidona y el nintedanib llegaron para quedarse, pero posiblemente sean como, ¿vieron los antibióticos de amplio espectro? Sí. Serán como un tratamiento de base y después va a haber tratamientos dirigidos para cada enfermedad en particular. Entonces, posiblemente en un futuro, haciendo mención a tu pregunta, que es excelente, va a ser pirfenidona y algo más, nintedanib y algo más, o incluso hay estudios de pirfenidona y nintedanib juntos. Entonces, esto no quedó acá. Todo va a mejorar seguramente y no hay que perder la esperanza de que los tratamientos siempre son superadores. Y no falta mucho para tener novedades de ciertos fármacos que ya están terminando su fase 3, digamos. Entonces, no es premonición, sino que es seguridad de que va a haber fármacos que seguramente se van a agregar o van a superar o por lo menos igualar lo que ya tenemos. Exactamente. Bueno, eso es muy bueno. Eso son buenas noticias, muy buenas noticias. Con respecto, bueno, a lo que hablamos, no sé si, Vane, están llegando preguntas en este momento. Sí. Una pregunta. Mira, Mayra Navarro, ella está en Misiones, y lo que me dice es: soy Mayra, mi mamá le diagnosticaron fibrosis pulmonar. ¿Es normal que le den mucha tos? Bien, te la repito porque yo no sé si soy yo, pero la escuché medio. De Misiones preguntan que tu mamá tiene fibrosis pulmonar y que tiene mucha tos. ¿Es normal? Esa es la pregunta. Bien, bueno, de vuelta. Fibrosis pulmonar. ¿Tiene fibrosis pulmonar idiopática o tiene otra enfermedad pulmonar intersticial fibrosante? Eso es fundamental saberlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la tos de una fibrosis pulmonar idiopática que la tos de una enfermedad intersticial relacionada a otra enfermedad. Por ejemplo, en la esclerodermia hay que ver el reflujo, que es muy importante. En la neumonitis por hipersensibilidad, que es gente que está expuesta a ciertos antígenos, hay que ver si sigue expuesta o no. Y en la fibrosis pulmonar idiopática, le voy a responder por si fuera ella la enfermedad, la tos no es la regla, no todos los pacientes tienen tos, pero cuando el paciente tiene tos suele ser seca, suele ser difícil de tratar, suele ser episódica. Cuando el paciente tiene tos arranca y no para, y muy molesta para el paciente. Entonces, hay como una escalera de tratamiento, que por supuesto lo va a hablar con su médico, pero en vistas generales, respondiéndole a esta excelente pregunta, lo primero que hay que ver son otras causas de tos, porque el paciente sigue siendo una persona. Reflujo gastroesofágico, sinusitis, rinitis, si toma algún fármaco que ocasione tos. Si eso no ocurre, lo adjudicamos a la tos por la fibrosis pulmonar idiopática. Hay fármacos para inhibir el centro de la tos, que son derivados de opiáceos, que hay que indicarlo con cierta cautela. Si con eso no responde, incluso hay fármacos mucho más específicos que se utilizan, como la talidomida, que es un fármaco que no se utiliza en muchas enfermedades y es de resorte de subespecialista. Quiero decir que yo debo tener 6, 7 pacientes nada más con talidomida, porque la tos pasa a ser el centro de la escena. Pero generalmente se corrige con factores asociados o con
jarabes o medicamentos que inhiben la tos. Lo que tiene que hacer es consultar con un especialista. En Misiones hay gente que se dedica a esto. Después, si quieren, de forma privada, yo les puedo ayudar a contactarlos. Sí, tenemos eso también para todos los pacientes. Es importante saber que nosotros dentro de la asociación tenemos un listado de médicos que los pueden ayudar, especialistas en cada una de las provincias. Así que pueden acercarse a consultarnos, porque nosotros tenemos ese listado con todos los contactos para que puedan hacerlo y tener un especialista en su enfermedad. ¿Mm? Luz, si vos querés seguir, hay un poco más de preguntas, pero me parece que podríamos hacer algo más específico de lo que estuvimos conversando. Estás muteada, me parece. Estás muteada, Lu. Perdón. Ahora sí. Hablando sobre la medicación, al respecto de la FPI, hay una de las preguntas que realizó un paciente, Leopoldo, que me pareció muy importante destacar, si hay ya en desarrollo alguna medicación que limite o elimine las cicatrices de la fibrosis pulmonar idiopática en los pulmones, o que facilite el proceso respiratorio. Él tenía esa duda. Y por otro, bueno, la misma, si se puede revertir la fibrosis pulmonar idiopática, esa es una de las dudas que tenía Leopoldo y me gustaría destacarla. Bien, bueno, Leopoldo, es una excelente pregunta. Primero voy a contestar puntual lo que me pregunta. Fibrosis pulmonar idiopática, si hay algún medicamento que revierta la fibrosis, o sea, que haga desaparecer la fibrosis o mejorarla. Lamentablemente, Leopoldo, no hay ningún medicamento en la actualidad en el mundo que revierta la fibrosis de la fibrosis pulmonar idiopática. Te voy a decir por qué. En realidad el proceso de fibrosis es como el cemento de alguna forma. Es como que uno haga una estructura de hormigón y después quiera sacarla. Y claro, es muy difícil, hay que usar por lo que sea un martillo neumático, tiene ciertas dificultades. Entonces, en la medicina en general, más allá del pulmón, todos los procesos cicatrizales, ya sea de una cicatriz de una herida, de una cicatriz de una quemadura, la cirrosis en el hígado o la fibrosis de otros órganos, no hemos encontrado en la actualidad un medicamento que pueda revertir la fibrosis. Sí disponemos de medicamentos, que es un gran avance en la ciencia mundial, que son el nintedanib y la pirfenidona por ahora, que detengan el proceso de fibrosis, es decir, que puedan detener que siga progresando o que si progresa, progrese menos que si lo dejara sin medicación. Pero un medicamento que retroceda a la fibrosis para atrás no hay en la actualidad, Leopoldo. Pero bueno, no hay que perder la esperanza que se sigue investigando muchísimo en este aspecto porque es, digamos, de alguna forma un pequeño gran fracaso en la ciencia hasta la actualidad. Medicamentos que puedan revertir la fibrosis en todos los órganos, digo. Es una excelente pregunta. Con respecto a eso, Lu, tenemos una pregunta dentro de los comentarios, que creo que tiene mucho que ver con esto, sobre las contraindicaciones o los efectos adversos de la medicación. Orlando Escolari nos pregunta, doctor, ¿la enfermedad o la medicación, tomo o FEB, puede provocar hormigueos en brazos y cara? Bueno, a ver, Orlando, toma nintedanib, digo para que no quede más allá de la marca, es la única marca que hay en la actualidad en la Argentina, pero para que todo el mundo se sienta familiarizado. Orlando toma nintedanib, no sé qué enfermedad tendrá, pero toma nintedanib porque o tiene fibrosis pulmonar idiopática o tiene una enfermedad intersticial que con su tratamiento de base de su causa no anduvo bien y debieron darle nintedanib porque avanzaba la fibrosis. Digo para ponernos en contexto. Ahora, todos los medicamentos de esta índole tienen efectos adversos, por eso tienen que ser vistos de forma especializada y muy minuciosa y de cerca. Las parestesias no son un evento adverso común en el uso de nintedanib. En ese caso, te recomiendo, Orlando, que seas visto como un todo, porque hay veces que uno toma una medicación y de repente se le cae el pelo. Y no necesariamente es por la medicación, puede ser por otra cosa. Entonces, lo primero que hay que estudiar es
si las parestesias que tiene son por la medicación o no, porque me llama mucho la atención. La cefalea sí puede ser por el nintedanib, realmente también es muy poco común, sobre todo si la cefalea es muy intensa, el dolor de cabeza, con lo cual te recomiendo que consultes con tu médico y por lo menos duden de si es por la medicación y se estudie un poco más profundo. El nintedanib, ya que está, todos saben, el efecto adverso a perseguir es la diarrea. Es la diarrea que en líneas generales se tolera bien, menos del 5%, o sea, de cada 100 pacientes, menos de 5 tienen que suspender la medicación por diarrea. O sea que si está bien manejada, es un evento adverso que se tolera, pero tiene que ser manejada de forma muy individualizada y especializada. Eso es con respecto al nintedanib. Y con respecto a la pirfenidona, el evento adverso más común, que también es poco frecuente, pero es más común, es las náuseas y los vómitos, o dolor digestivo alto. En nintedanib la diarrea se puede ver hasta en el 60% de los casos, o sea, 6 de cada 10, lo cual es bastante frecuente, pero como dije, se tolera muy bien y es muy raro que tengas que suspender por nintedanib por la diarrea. La pirfenidona da náuseas y vómito más o menos en un tercio de los pacientes, pero también es muy raro que tengas que suspender. Y generalmente ocurre en los primeros 3 meses de que empezás la medicación. A ver, acá tendría que estar hablando, es una charla entera para médicos, pero siempre hay que acordarse de que escuchen a su médico que hay que tomar los medicamentos como les dice. Tanto nintedanib y pirfenidona tienen indicaciones muy precisas de cómo tomarlos, junto con la comida. Es muy importante que sea abundante comida. Evitar alimentos que den diarrea de por sí en el uso de nintedanib. Usar loperamida si ocurre la diarrea. Bueno, hay un montón de detalles que los tiene que hablar Orlando con su médico o quien le ocurra. Obviamente que los puedo ayudar si necesitan, pero que sería interminable y ocuparía todo el espacio. Espero haberle respondido a Orlando. Creo que sí. Doctor, ¿en qué situaciones es necesario e imperante tanto la fibrosis pulmonar como la enfermedad pulmonar intersticial difusa o la fibrosis pulmonar idiopática? ¿En qué momento se requiere oxígeno, la oxigenoterapia? Bueno, buena pregunta, bien práctica. A ver, la indicación de oxigenoterapia es indistinta de la enfermedad, no es que depende de cada enfermedad, depende de la condición del paciente. Incluso esto aplica a otras enfermedades crónicas respiratorias, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras enfermedades pulmonares. Uno da oxígeno cuando tiene indicación de oxígeno. A ver, lo voy a traducir en idioma humano. Si siempre explico lo mismo y es muy útil este ejemplo. Cuando uno tiene un auto, te lo pregunto a vos, Lucía, voy a hacer un retruco, y tenés mitad de tanque de nafta, la mitad. Si le pones nafta, ¿el auto funciona mejor o funciona igual? Mejor. No. No. El auto ¿No? funciona igual. ¿Viste cómo te agarré? Bueno, a ver, yo tampoco soy mecánico, pero quiero decir que lo que le importa al auto es que al carburador y al motor le llegue nafta. Y le da lo mismo si el tanque está por la mitad o el tanque está lleno. Espero que haya algún mecánico y me dé el ok de que esto es así. Entonces, Sí. cuando vos no necesitas oxígeno y te doy oxígeno, a tu cuerpo le da lo mismo. Hasta incluso puede hacer daño porque no le hace falta. Entonces, solamente ponés nafta cuando se está por acabar o cuando querés hacer un viaje largo o cuando está la luz en rojo y tenés que poner urgentemente nafta cuando está en rojo porque te vas a quedar en cualquier momento. Entonces, en medicina, nosotros tenemos esa luz roja, que es la saturación de oxígeno y que es la oxigenación en sangre. Una persona, lo voy a decir de forma técnica y después lo voy a explicar, una persona requiere oxígeno absolutamente y no se discute cuando tiene una presión de oxígeno en la sangre arterial menor a 55 milímetros de mercurio. Eso se saca sangre. Que eso equivale más o menos a tener menos de 90% de saturación. Ahí hay que indicarle oxígeno, obviamente si la causa no se puede revertir, etc. Y después hay otras condiciones que no vale la pena mencionar porque son muy puntuales, que es cuando está entre 55 y 59,9 y aparte tenés, por ejemplo, los glóbulos rojos muy altos
o tenés hipertensión pulmonar, ahí también indicas oxígeno. Y aparte das oxígeno en otras condiciones, digo para que alguien no diga, a mí me dieron y está mal. Por ejemplo, cuando al paciente le cae mucho el oxígeno en el sueño, o cuando al paciente le cae mucho el oxígeno en el ejercicio y le querés dar para que mejore la rehabilitación, son también otras indicaciones. Pero quiero decirte que uno da oxígeno como un fármaco, no es que se use oxígeno para ventilar al paciente, porque mucha gente lo utiliza como, me siento mucho mejor porque me llega vientito en la cara. Bueno, no, el oxígeno es un fármaco y hay que indicarlo cuando hace falta. ¿Está bien? Espero que te haya gustado y aprendiste algo nuevo, que el auto funcione igual con mitad de tanque o tanque lleno. No, no. No me olvido más de esto, no me olvido más de este ejemplo. Hay unas preguntas que son recurrentes acá en los comentarios, de Leopoldo Mayer y también de Maca Valdivia, que es allegado a un paciente, que me preguntan por pérdida de peso y masa muscular en la toma de la medicación del nintedanib. Y Maca Valdivia me comenta que su allegado tiene fibrosis pulmonar idiopática, igualmente que Leopoldo Meyer, pero también tiene osteomielitis. Si tiene que ver esta pérdida de peso con la toma de la medicación y de la masa muscular, ¿no? Mira, tengo un paciente igual también. A ver, primero, osteomielitis no tiene nada que ver con estas enfermedades. Osteomielitis, yo no soy especialista, perdón si me equivoco, pero básicamente es la infección de un hueso. O sea, eso es osteomielitis. Entonces no tiene nada que ver con esto. Pero, como siempre digo, son personas que pueden tener otras cosas. Entonces, si una persona tiene fibrosis pulmonar idiopática y tiene pérdida de peso y tiene osteomielitis, lo primero que hay que preguntarse es si la osteomielitis, que es una infección que muchas veces es crónica, está activa o no. Si está activa, por supuesto que es una causa de pérdida de peso, porque cualquier infección crónica activa hace que el cuerpo consuma muchos nutrientes y pierda peso. Entonces lo primero a atacar es eso. Ahora bien, para los dos, Leopoldo y Maca, que Maca calculo que es Macarena, la fibrosis pulmonar idiopática ya de por sí puede tener pérdida de peso, sobre todo en enfermedades que tienen cierto avance de la enfermedad, en pacientes, perdón, y el nintedanib y la pirfeniona también pueden hacer perder peso, sobre todo si tienen pérdida de apetito. Ahora, siempre a los médicos que vienen al hospital a rotar o que vienen a especializarse les digo, para pirfeniona, náuseas, vómitos, incluso diarrea son efectos adversos tempranos, ocurren dentro de los primeros 3 meses. Para nintedanib, la diarrea es un evento adverso temprano, ocurre dentro de los primeros 3 meses. Para ambos medicamentos, la pérdida de peso suele ser un evento adverso tardío, ocurre más tarde. Y eso hay que tenerlo en cuenta, pero primero hay que descartar otras causas de pérdida de peso, porque si no le van a suspender el medicamento y de repente era la osteomielitis, por ejemplo. Claro. Bueno, bárbaro. Creo que está respondida. Bueno, me pareció, hablando sobre esto que hablamos de la oxigenoterapia, y recordé un poco ese tema sobre el tratamiento, tanto para la fibrosis como para EPID o la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué importancia tiene la rehabilitación pulmonar? ¿Qué importancia tiene movernos en este caso, en los 3 Bien. casos? Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a nuestro coordinador de rehabilitación pulmonar, Ignacio Nacho Caparelli, que muchos de ustedes lo deben conocer porque es un genio, Marcela Sadia y todo el equipo del Ferrer, que si no me van a matar. Y a todos los rehabilitadores de otros hospitales que trabajan mucho. Mira, Lucía, te diría que cuando un paciente con enfermedad intersticial, cualquiera fuera, a pesar del tratamiento, persiste con sintomatología, hay que enviarlo a rehabilitación pulmonar. Léase, como dicen los abogados, casi a todos los pacientes hay que mandarlo a rehabilitación pulmonar. Y te digo más, todos los pacientes tienen que hacer exactamente al revés de lo que piensan habitualmente. Cuando a un paciente le falta el aire, lo dejas quietito en la cama mirando Netflix y no, que no se mueva. Es todo lo contrario. El cansancio se mata con más cansancio, siempre digo. Y el ejercicio, controlado por supuesto, mejora la tolerancia al ejercicio, hace que el paciente sea más independiente.
mejora su psiquis porque se siente mejor, es más autoválido, mejora la tolerancia a la medicación y mejora lo que más queremos mejorar, que es la calidad de vida. A mí de nada me sirve darle un medicamento a alguien sin que mejore de alguna forma la calidad de vida. Yo el medicamento se lo doy para detener la enfermedad, pero los medicamentos no han demostrado por ahora, pirfenidone ni nintedanib, mejorar la calidad de vida solos. La calidad de vida se mejora con todo el resto, contención familiar, psicológica y rehabilitación. La rehabilitación es esencial y es uno de nuestros grandes fuertes del Hospital Ferrer, que por supuesto ahora en pandemia está todo más difícil y se hace de forma virtual, pero no dejen de exigirle a su médico hacer rehabilitación pulmonar porque es mucho, por lejos, esencial en la terapéutica de todos los pacientes. Así que espero haber sido bien claro, es súper importante. Recién hablabas de la rehabilitación pulmonar en pandemia. ¿Se puede hacer rehabilitación pulmonar aún en pandemia? Y claro, sí Aún en se este hace. contexto. Se hace, nosotros lo hacemos, hay otros grupos que también lo hacen, por supuesto no somos los únicos nosotros en el Hospital Ferrer, se hace de forma virtual, nos tuvimos que adaptar, como todos, porque nos daba un poco de miedo al principio, quién va a controlar, si el paciente se dobla mucho y se fractura la columna. Bueno, por suerte no pasó nada de esto, y se hace por vía Zoom o por cualquier plataforma, y se hace igual, y realmente nos sirvió mucho porque nos sirvió para tener el contacto con el paciente. Digamos que nos tuvimos que adaptar, al principio se había suspendido todo, pero en la medida que los gimnasios siguieron cerrados por protocolos, nos tuvimos que adaptar y hoy casi todos los grupos hacen rehabilitación vía Zoom. O sea que los pacientes no se queden quietos, hagan rehabilitación. Qué bien. Todo el mundo, ¿no? Se tiene que mover un poco. Y en realidad lo digo para todos, para la gente sana también. Cuando empezó la pandemia, creo que una de las cosas que me salvó a mí la mente fue hacer ejercicio vía YouTube, que había bueno, no lo voy a mencionar para no hacer prensa, pero era muy gracioso y lo hacíamos 2, 3 veces por semana y hasta era un punto de encuentro con mi señora, porque estábamos tan estresados que, bueno, creo que a todos nos hace falta hacer ejercicio, ni hablar si tenés una enfermedad respiratoria. Ni hablar, ni hablar. Bueno, vamos con el tema de la pandemia. Tenemos una pregunta de uno de los miembros de la asociación, de Germán, de nuestro técnico, que fue muy acertada. Y es una pregunta que fue también muy recurrente en el grupo. Y dice, ¿puede el COVID-19 dejar secuelas que provocan fibrosis pulmonar? Y si Bueno, es así, ¿qué tipo de daño es? ¿Es reversible o si es progresivo? Bien, Germán es especialista ya. Te felicito por la pregunta. Eso es todo un debate, es toda una charla. De hecho, bueno, ahora en mi Facebook van a encontrar, y en el de Juan Engelmeier, Gabriela Tabac, también va a estar Tato Penizotto, Susana Banoni, y no quiero mencionar, y Douglas Nazareno. Vamos a hacer un evento gratuito de enfermedad intersticial en contexto de COVID. Y de hecho, quiero decir que nosotros en ALAT, la Sociedad Latinoamericana del Tórax, que es una sociedad que reúne a todas las sociedades, publicamos uno de los pocos documentos que hay en el mundo de cómo debe actuar el médico con un paciente como ustedes en contexto de pandemia. Cuando tiene COVID, cómo se controla, con la medicación. Bueno, hay un montón de dudas que fuimos sacando, Germán, y que esta es una de ellas. Los pacientes, vamos a empezar a alguien sano, cualquiera de nosotros que no tiene nada en los pulmones, tiene COVID, y la pregunta es, ¿puede tener fibrosis después del COVID? La respuesta es sí. En líneas generales, más de el 85-90% de los casos, cuando uno tiene neumonía por coronavirus, quedan unas imágenes que van desapareciendo con el tiempo, que suelen ser lo que ustedes escuchan como vidrio esmerilado. Y eso va desapareciendo. De hecho, quiero decir que atendí muchos futbolistas que los han visto hasta jugar la Copa Libertadores con imágenes en sus pulmones y hasta han metido un gol. Digo esto realmente. Entonces, eso no es enfermedad intersticial, eso no es fibrosis, eso es una imagen que es común de cualquier neumonía por virus, que se va manteniendo y va desapareciendo en el tiempo. Ahora, hay un 10% aproximadamente de pacientes que por alguna predisposición desarrollan algún tipo de secuela mucho más exagerada y hasta incluso pueden progresar. Ahí hay que preguntarse dos cosas, Germán. Una,
si no tenía esto de antes? Y el COVID fue solamente una excusa para encontrarla. Y que en realidad no es por el COVID, es que lo tenía de antes y desarrolló la enfermedad porque la encontramos ahora, pero ya la tenía de antes. Y el virus lo que hizo fue empeorarla. Y lo otro que se está estudiando es, en el mundo, no se sabe todavía, es que hay un grupo pequeño de pacientes, menor al 10%, como dije, que tienen una fibrosis secundaria al COVID, que antes no tenían nada y que progresan a pesar de eso. Bueno, se está estudiando incluso hasta el uso de nintedanib o pifenidona en estos casos. Realmente no se sabe, pero son muy, muy, muy pocos los casos, por suerte, como estos. Lo que recomiendo en esos casos es consultar con un especialista, ¿está bien? Pero sí, es un lindo tema y un lindo debate. Sí, sí. Los hinchas de River se habrán sentido tocados, y sí, efectivamente, uno de esos equipos que me han mandado varios pacientes era River Plate. Así que, No hizo muchos goles en la Copa Libertadores. no hicieron goles, pero atajó hasta un arquero, y yo no soy de River, ¿eh? Así que muy mal no anduvieron. Atajó hasta un jugador, quise decir. Bien. Santiago, Lu, de vuelta. Perdón. Hay varias preguntas también de la asociación ARGET, Asociación Argentina de Esclerosis Tuberosa. Recién, Vane, habíamos hablado de una de las preguntas que ellos tenían. Sí. ¿También tiene que ver esto con las vacunas o otra cosa, no era? No. Si querés, no sé cómo prefieren, pero yo creo que sería bueno hablar un poco de la vacuna del COVID, ya que estamos hablando de este tema. Muy bien, sí. ¿No? Para saber si las vacunas del COVID son todas aptas para pacientes con enfermedades fibrosantes, sea cualquier tipo de fibrosantes, y también sobre el lapso de tiempo que tienen que esperar los pacientes, tanto para ponerse la vacuna contra el COVID, como la de la gripe y la neumonía, que también sabemos que estamos en tiempos de la colocación. Así que más o menos esa es la pregunta. Bien. Todas las vacunas son aptas. Pregunta recurrente. Siempre voy a contestar lo mismo. Cada caso es individual, consulte con su médico, porque esto yo no lo puedo generalizar a todo el mundo, yo no sé quién hay detrás de esta pantalla. Sin embargo, te voy a decir, la vacuna del COVID en líneas generales es apta para todo público, como dice la televisión. O sea, no hay una vacuna mejor que otra, no hay una vacuna más segura que otra para pacientes con enfermedad intersticial. Todos los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, salvo alguna singularidad de cada paciente individual, deben y tienen que recibir la vacuna de COVID, la vacuna de gripe y la vacuna de neumonía. Esas son las 3 vacunas que se tienen que dar. Vamos a hablar de COVID, que es lo que nos genera dudas. En Argentina tenemos disponible la Sputnik V, la vacuna china de Sinopharm, también alguna Sinovac por ahí dando vuelta. Tenemos la vacuna de AstraZeneca, famosas por sus trombos, que después si quieren lo podemos hablar para aclarar dudas de eso. No me quiero olvidar de ninguna. Bien, esas 3 vacunas disponibles en Argentina son seguras y han demostrado seguridad y eficacia para poder darse en pacientes como ustedes. De hecho, cuando uno da una vacuna, lo que tiene que entender es que la da para que la persona no se muera de esa infección, ni siquiera para evitar la infección, o sea, son eficaces en evitar la infección, pero lo más importante es que son eficaces en evitar la muerte por coronavirus. Eso es lo importante. Entonces, dense con seguridad cualquiera de las 3 vacunas. Eso por un lado. Por otro lado, el intervalo que hay entre esa, la de la gripe, etc. Ahí, en realidad, uno tiene que hacer estrategias por la escasez de vacuna y por la impredecibilidad de cuándo te va a tocar. Entonces, en líneas generales, siempre prioridad fue COVID. Yo a mi paciente le decía, mire, espere el llamado de su primer dosis de COVID, después vemos la de la gripe. En general, ya todos los pacientes, porque son en general mayores de edad, se dieron la vacuna de COVID, la primera dosis. 14 días después de la primera dosis, ya se pueden aplicar la vacuna de la gripe. Que los que se tienen que dar la neumonía, se la pueden dar el mismo día juntas. Hablen con el médico eso. Entonces, 14 días después de la primera dosis de COVID, me doy la de gripe y neumonía. ¿Por qué razón eso? Porque en realidad te deberían dar a los 21 días la vacuna de COVID segunda dosis, pero en Argentina eso no sucede, como ustedes saben, por escasez de la segunda dosis.
Entonces, estratégicamente, te das la de la gripe, te das la de la neumonía si corresponde, y vas a tener más tiempo de tranquilidad para esperar la segunda dosis, que la vas a poder dar 14 días después de la vacuna de la gripe que te diste. Quiero mencionar esto, si llega a pasar que por una de esas casualidades te llaman y te dicen, mirá, te tocó turno para la de COVID, segunda dosis de vuelta, hablen con su médico, porque esto no es absoluto. De hecho, el año que viene es muy probable que venga la vacuna de la gripe y la de coronavirus juntas. Esto lo aclaro ya que te gustan las premoniciones, Lucía. Entonces, no es que uno sabe que hacen mal, sino que como no conoce esta vacuna y quiere ver los efectos adversos, se tratan de separar para no confundir eventos adversos. Pero no es que es imposible darlas juntas. Esto lo aclaro porque hay que hablarlo individualmente con cada médico, si llega a ocurrir eso. Entonces, en líneas generales, COVID primera dosis, 15 días después, la de la gripe o neumonía si hace falta, y 15 días después la segunda dosis, de ahí para adelante la segunda dosis de COVID. Y aclaro, la vacuna de COVID fue eficaz en todas sus versiones, todas, las de acá y las de otros países, para evitar la muerte por coronavirus. Ocurre lo mismo con la vacuna de la gripe. Y aclaro esto, lo de los trombos, porque es algo muy recurrente, y acuérdense que los pacientes se ven como un todo. El riesgo de trombosis por la vacuna de AstraZeneca, no quiero decir números porque no lo sé de memoria, pero creo que era algo como 0,0003%, y hay otros factores de riesgo asociados a la generación de trombos, como uso de anticonceptivos, fumar, sedentarismo, un vuelo, no mover las piernas, obesidad, que son mucho más importantes, muchísimo más importantes. Entonces, cuando una persona tiene un trombo y se vacunó, primero hay que ver si no son otros los factores. Digo, porque se condenó a la vacuna y me dicen, yo no me quiero dar la AstraZeneca. Quiero preguntar cuántos de ustedes se vacunaron la vacuna BCG y preguntó de qué laboratorio era, o la Sabin, o la antitetánica. Uno no dice, no me des la antitetánica, que es de un laboratorio ruso. La verdad que creo que hay que confiar en la ciencia, confiar en los médicos, que créannos que estudiamos bastante para decirnos a nuestros pacientes, désela porque es seguro, y hay entidades regulatorias que aprueban esto, así que con seguridad cualquier vacuna es apta para ustedes en líneas generales. Bueno, volviendo un poco a la pregunta de la Asociación ARGET, Asociación Argentina de Esclerosis Tuberosa, bueno, la esclerosis tuberosa y LAM, bueno, que lo vas a pronunciar mejor que yo seguramente. No te animaste a pronunciarlo. Linfangiomiyomatosis. ¿Pueden derivar en enfermedades fibrosantes? Bueno, a ver, este es un capítulo aparte, por supuesto. A ver, el especialista en enfermedad intersticial, que yo ya casi no me considero neumonólogo, soy neumonólogo de base, pero soy especialista en enfermedad intersticial. Yo ya no veo más asma, EPOC, cáncer de pulmón, yo solo veo enfermedad intersticial. Entonces, los especialistas en enfermedades intersticiales, a su vez, en el mundo, y en primer mundo sobre todo, se subespecialistan en diferentes ramas. Una enfermedad de las enfermedades intersticiales, una de las 200, se llama linfangioleiomyomatosis, que la dijiste muy bien como LAM, L-A-M, con mayúscula. La linfangioleiomyomatosis es una enfermedad, y saludo a toda la agrupación y los felicito por el trabajo que sé que hacen. Es una enfermedad huérfana, significa que es una enfermedad muy poco frecuente. La linfangioleiomyomatosis, que es una enfermedad pulmonar intersticial, se puede dar solita, y eso se llama LAM esporádica, o se puede asociar a esclerosis tuberosa. Y acá está mi asociación querida de esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa no es una enfermedad pulmonar, la esclerosis tuberosa es una enfermedad genética que se puede manifestar en varios órganos, sobre todo la piel, los riñones, el cerebro y el pulmón. En el pulmón da linfangioleiomyomatosis, que es una enfermedad diferente al resto de las enfermedades intersticiales porque lo que da predominantemente son quistes. Se maneja diferente, se trata diferente, se da en una población diferente,
y tiene un manejo y un seguimiento totalmente diferente y especializado. Quiero decir, si yo siempre digo que las enfermedades intersticiales tienen que ser vistas por especialistas, esta ni hablar, porque son muy poco frecuentes. A ver, si mal no recuerdo, la linfangioliomyomatosis se da en 2,6 pacientes cada 1 millón de habitantes. Lo voy a traducir. En Argentina hay 44 millones, entonces debería haber, no quiero hacer la cuenta exacto, pero 80 y pico de pacientes con esta enfermedad. Lo cual estamos hablando de una enfermedad muy poco frecuente. Por eso tienen que buscar a esos médicos que muy poco frecuentes se dedican a esto. Consulten con un especialista. Y los que se asocian con esclerosis tuberosa, más aún porque tiene que ser visto por un equipo multidisciplinario de nefrólogos, de dermatólogos, de neurólogos, porque la enfermedad se puede manifestar de muchas formas, desde la infancia, desde bebé, hasta la adultez. En la adultez y en el pulmón, es lo que nosotros nos dedicamos, es la linfangioliomyomatosis. Tienen tratamientos muy diferentes, muy costosos, pero tienen tratamiento y son pacientes que tienen otros objetivos de tratamiento. Así que yo aconsejo que sean vistos por especialistas. Y si no lo hay, búsquenlos. Perfecto, perfecto. Creo que ya podríamos... Hay una sola pregunta que es recurrente sobre el tema que hablaste, Doc, del tema de la rehabilitación pulmonar. Sí. Que nos están preguntando cómo hacen para poder hacer o para poder acercarse al centro de rehabilitación o a esos Zoom que están haciendo en el Hospital María Ferrer de la parte de rehabilitación respiratoria para poder acceder a esas clases. Bien, me va a odiar Ignacio Caparelli, pero bueno, a ver, es así. Aparte quiero no mencionar y no dejar de valorar el trabajo de todos mis colegas, de todos, que muchos están en la asociación, en AFIPIA. Entonces, cada centro, en general, tiene su grupo de rehabilitación. Entonces, los pacientes de cada médico, pregúntenle a su médico primero, doctor, quien sea, a mí me conviene hacer rehabilitación, ¿dónde puedo hacer? Si disponen de rehabilitación, siempre es mejor hacer con el equipo de su médico porque se va a sentir más cómodo el médico y ustedes. Eso por un lado. Ahora, si no tienen médico o no tienen grupo de rehabilitación, por supuesto que el Hospital Ferrer es un hospital público y tiene un grupo especializado en rehabilitación y tanto para la parte médica especializada, que somos varios los médicos, yo soy el coordinador, pero somos muchos. No quiero dejar de mencionar a Martín Fernández, que lo conoce Vane, a Laura Alberti, a Santiago Auteri, a Leandro Fasola, tenemos radiólogos, patólogos, cirujanos, broncocopistas, es interminable. A los psicólogos, a los rehabilitadores. Se puede acceder gratuitamente, tanto de forma virtual como presencial. Para acceder a la rehabilitación, contáctense a través del grupo, que creo que el grupo de rehabilitación está en AFIPIA y ha dado alguna charla o algo, y ellos no van a tener inconvenientes de incorporarlos, obviamente. Es libre y gratuito, solamente hay que cumplir ciertas condiciones porque es un acto médico, entonces hay que pedir algunos estudios antes de hacer ejercicio, tenemos que ver si es un médico, otro del Hospital Ferrer, obviamente que lo respetamos, pero hay que pedirle ciertas cosas para cumplir y para no poner en riesgo al paciente, pero no hay ningún problema, contacten a través del grupo y los van a ayudar. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que estamos más o menos en el horario ya de ir finalizando la charla, que robamos bastante tiempo, pero fue muy productivo. Lu, te deseo la palabra. Bueno, yo me quedo con algo, con una frase que me parece muy fuerte y muy linda, que dijo recién el doctor, hace un ratito. Los pacientes no son pulmones caminando, son personas que tienen distintas patologías respiratorias, puede ser EPID, puede ser FPI, fibrosis pulmonar. Lo importante es poder diagnosticar de forma correcta y posteriormente a eso dar un tratamiento adecuado para que ese paciente salga adelante y pueda morir, por ejemplo, de viejitos y no de la enfermedad sería lo ideal, y esa es la lucha de ustedes. Queremos agradecerte muchísimo desde AFIPIA por la oportunidad de poder charlar con nosotros, poder disipar las dudas de los pacientes, de los allegados y de todos
los que están ahí presentes, también queremos agradecerles a ustedes por estar presentes en esta transmisión, en este ciclo AFIPIA, entrevista al experto. Fabián Caro, muchísimas gracias por charlar con nosotros, con AFIPIA. Lucía, mirá, eso, Vanessa me conoció antes de AFIPIA como hija de paciente. De paso le mando un saludo a Audineia, que fue, a ver, todos mis pacientes son uno de los mejores pacientes, pero ella la recuerdo porque era muy singular y tenía un aura diferente. Sí. Yo trato personas, no trato enfermedades. No hay nada peor que te atiendan como una cosa. Por suerte, la salud en Argentina es muy buena en líneas generales y los médicos por ahora son muy buenos y realmente hay que exigir ese tipo de atención. Y por otro lado, lo que vos dijiste, más aún en enfermedades intersticiales, no es solo el pulmón. No es que si el paciente me dice, mira, tengo un problema, no tengo casa y mi marido tiene tal problema, yo ni lo escucho, porque es parte del problema. Los pacientes se mejoran con un todo, con la familia, con psicología, con rehabilitación, con contención social, económica. O sea, la salud no es solamente la falta de enfermedad. La salud es el completo bienestar bio, psíquico y social. O sea, que es todo, es la economía, es estar bien con la familia, es estar contenido. Y ustedes son parte de esto. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento porque para mí AFIPIA realmente yo lo apoyo muchísimo, el Ferrer lo apoya muchísimo y todos mis colegas especialistas porque no tienen una idea todo lo que ayudan, cruzando fronteras incluso, cruzando fronteras y de otros países, que seguramente hay mucha gente escuchando de Latinoamérica o escucharán esto posterior. Así que no tengo más que agradecer a ustedes por todo el esfuerzo que hacen ad honorem. Es un placer para mí, me sentí muy cómodo. Las veces que necesiten, tanto yo como todo mi equipo, estaremos dispuestos y todos mis colegas. Espero que sea de mucha utilidad, como lo son hasta ahora, y sigan trabajando así porque realmente son parte de la salud. Y hasta les voy a decir un secreto, son más importantes que nosotros. Pero bueno, no lo digan muy alto porque se va a escuchar. Son mucho más importantes. Ustedes llegan mucho más que nosotros, ¿está bien? Así que les agradezco muchísimo y me encantó la entrevista. Bueno, muchas gracias, Doc. Para todos los que están ahí todavía, esto va a quedar colgado en la página. Después igualmente lo vamos a subir y lo vamos a editar. Y si tienen más preguntas y no las pudimos evacuar por acá, después posteriormente lo haremos individualmente seguramente por el Messenger de Facebook. Así que si no hay nada más para hacer, Lu. Muchas gracias por esta charla, muchas gracias Vanessa, muchas gracias doctor Fabián. Gracias a todos los que están presenciando allí, los que van a verlo después. Lo vamos a colgar en todas las redes y también en nuestro canal. Muchas gracias. Gracias a todos y cuídense. Buenas noches. Chao, chao. Mucha salud.